Sam Patton, el árbitro, hace sonar la campana. Esto acaba de comenzar. Y la gente está claramente dividida aquí en esta noche. No hay duda. Y ahí se escucha. Cosa que no se extraña cada vez que Cena sube al ring. Desde México hasta la Argentina, desde Los Ángeles hasta la China, la familia hispana dice presente y grita también en casita. Hay tanto, pero tanto en juego para cada uno de ellos. Salir de aquí siendo campeón de campeones, pero el otro, ¿qué saca el otro? Bueno, y están tratando de conseguir la supremacía inicialmente tanto el uno como el otro. En este justo momento candado a la cabeza de Randy Orton al ras de la lona. Y los fanáticos se escriben por fans@www.español.com, Carlos, durante toda la semana preguntando ¿qué pasará entonces con Royal Rumble? Porque el ganador podía decidir un campeón o el otro, pero si solo hay un campeón no hay alternativas. ¿Qué pasará con Money in the Bank? ¿Habrá un solo Money in the Bank aquí en el futuro? Muchas interrogantes que van a ser respondidas a su debido tiempo. Tacleada de Cena y Cena rápidamente respondiendo a las reglas del combate. Aquí se termina. Ataca Randy Orton. Está muy cerca de nosotros, cosa que no me gusta. Y Randy Orton, cosa que no me gusta. está agarrando una escalera frente a nuestra mesa. Cuidado. Marcelo, no te asustes, está bien. Yo no estoy asustado. Cuando tiene que ver con esta clase de acciones me llaman el canguro. ¿Sabes cómo brinco, no? Ese un tití, más que canguro. Sí, con todo gusto. Si se trata de esto, tengo dudas. Patadas de Cena, agarra la escalera. Primer impacto con una escalera en el combate. Y Sobre todo Randy. es válido, Carlitos, usar mesas, sillas, escaleras. Y mira aquí a Randy, o sea, que le dolió el codo. Recuerda que John Cena acaba de llegar a una lesión. Muy importante esa acotación, Llegó Ricardo. antes de lo que se suponía. Y también John Cena ganó este título ganándole a Alberto del Río. Tenías que decirlo, ¿verdad? Tenía que. Claro. Hay mucho cuidado, hay que tener mucha concentración en ese combate porque recuerden cómo, aunque aquel fue solamente con mesas, marcó una derrota de Cena ante Sheamus, quiero decir, con una mesa rota accidentalmente por Cena. Cuidado, frena a tiempo Cena, castiga con la derecha a Randy Orton y lo lanza fuera del ring. Orton frente a nuestra mesa, agarra a la víbora en una silla, regresa al ring, cuidado. Mira, los tres elementos están en este momento en el cuadrilátero. Qué alegórico para el nombre del evento. Una escalera, una silla, una mesa, dos gladiadores, dos campeonatos colgando, pero solo un victorioso. Me hiciste acordar un villancico navideño, pero esto no tiene nada de regalo navideño que... Sé que es inoportuno, pero hay que desearle de alguna forma. Es nuestro último pay-per-view del año. Feliz Navidad y Año Nuevo en la familia hispana, pero es inoportuno. Brutal castigo en la espalda para Cena. Empezó la víbora a preparar el terreno con una silla metálica. ¡Oh! Con el filo de la espalda en el pecho para Cena. Y me encantó ver durante toda la noche al señor McMahon muy elocuente, muy seguro, ir a cada uno de los dos campeones y desearles suerte de una forma completamente imparcial. ¿Lo sorprende a ustedes de que ya empezaron con las sillas, con las mesas, con las escaleras tan temprano en la pelea? No, cuando hay tanto juego, papá, van a hacerlo todo y saben que el universo lo está esperando. Lógicamente, eso era de esperarse. Nuevamente el ataque, Randy Orton. Pero es buena tu acotación porque aquí, papá, no calentaron motores. Aquí se fueron directamente a donde tenían que ir. Hay demasiado en juego. Es demasiado, en efecto. Y entre más rápidamente tú puedas debilitar a tu rival, la situación se convierte en una mucho más conveniente para ti. Y eso es lo que está haciendo Randy Orton en ese momento. Un hombre que tiene que probar que por encima de todo sigue siendo la cara de WWE. Y Orton se está mofando de Cena con la gesticulación del rapero mayor. No me puedes ver, viene con la silla, se aparta Cena. La reverberación la sintió Orton y ataca a Cena con otra silla. Golpe en el abdomen, golpe en la espalda. ¿Te acuerdas cuando usaste una palabra bien usada, Carlos? Concentración. No puedes perderla por un segundo. Durísimo, otro castigo más en la espalda de Randy Orton. Se puede ver muy interesante burlarse del otro, pero en este momento no se trata de burla. Cuando estás tu vida, tu carrera en juego, tu porvenir, tu bienestar, tu seguridad, tu comodidad. Va a decir otra mesa. Pero mira, acabo de ver de cerca la espalda de Cena cómo está marcada y la de Orton. La de Orton, aquí está enfrente de nosotros, lo podemos ver. ¡Ay, pobrecito! Rojísimas ambas. Preparando una mesa, John Cena al pie del ring, peligro para Randy Orton. La mesa está puesta. La comida parece que en este momento la están sacando del horno y la van a servir. El plato fuerte va a ser la víbora.
Lo está preparando Cena. Viene a romper la mesa. ¡No! Se le escapó otra patada al abdomen de Cena. Y lo lanza contra la escalera metálica. Todo. Esa es la capacidad que tiene la víbora, el depredador máximo. En un segundo todo puede transformarlo a su favor. En un segundo revirtió una situación anómala negativa en su contra. Oye, y ahora que está en problemas Cena. El bombazo que le iban a dar para romper la mesa iba a ser funesto. Definitivo. Y agarra una escalera Randy Orton ahora, peligro. Hablando de cosas funestas. Aquí no están gastando nada de tiempo. Mira, va directamente a donde le importa. Va a abrir la escalera para subir a buscar lo que está arriba, el oro. Prácticamente la mitad del público diciendo vamos Cena, la otra mitad de Cena no sirve. Pero el que está más cerca del oro, el que está más cerca de ambos títulos, es Randy Orton en este momento. Quizás lo hizo muy rápido. Pudo haber descoñingado mucho más a John Cena allá afuera para asegurarse. Está tocando los cinturones. Randy Orton, pero ahí aparece Cena. Todos sabemos la capacidad de recuperación y fuerza que tiene John Cena. Y no pudo quedarse con las preseas. Orton lo trae escalera abajo. Derecha para él en la cabeza y otra más. Ahí va el tercer golpe, se impulsa Cena, patadas voladoras de Randy Orton. Y cuidado que esas patadas casi lo hacen caer encima de la mesa. Se cayó la escalera, cuidado. Bueno, Cena la trajo abajo por si acaso. Claro, se está asegurando que el otro no pueda subirse. Pero eso no indica que no lo vaya a hacer ahora Randy Orton. Prefiere sacarla también, preparando el terreno. Hay una mesa todavía en el ring, cuidado. Sí, creo que quiere limpiar el espacio para hacer las cosas más claramente y más fácilmente. Patada en el pecho y ahora cabezazo a la testa de Cena, derechas. Cortesía de Randy Orton, pisotón enorme. Es un escorpión ahora Randy Orton. Porque si bien trajo la escalera para él, también puede usar la John Cena. Por eso la saca, para asegurarse que Cena tampoco puede usarla en este momento. Otra vez el público enardecido, el público entregado. El público sabe que estamos haciendo historia. El público está, lo dijiste bien, entregado en este combate. Yo digo que la gente ahorita ya está preparada para ver a alguien, a Randy Orton o a John Cena, que se vaya por esas mesas. Le dolió el cabezazo a Randy, pero fue efectivo, ha dejado mareado a John Cena. Y hay que ser honestos, hay que ver a dos hombres que han dado todo por este universo de WWE. Hombres muy distintos, es verdad, pero que tienen todos los quilates, todas las capacidades y todo el conocimiento para poder dirigir esta cara como campeón de campeones. Y digo esta cara porque esta cara es completa WWE. Mira ese cuadro, a la merced de Randy Orton estaba Cena, pero riposa rápidamente Cena. Conecta patada, derechas contra la de poder y lo frena. Nadie como él, esa velocidad, esa precisión de cirujano para hacer esa movida. Qué poder de recuperación y ese tipo de arma secreta que tiene Randy Orton. Obstáculos difíciles para conseguir el triunfo frente a él. Hizo todo para Cena. Oye, quizás pueda concentrarse en ese brazo que sabemos que hace nada, estuvo muy lesionado. ¿Sabes lo difícil que fue para John Cena regresar? Tal vez esté esperando Randy Orton el momento oportuno para hacerlo. A la víbora, denle la oportunidad y él se encarga de agarrar lo que le corresponde. Y eso es lo que decía antes, la oportunidad, algo que siempre ofrece esta compañía, esta autoridad. Y la autoridad por el momento brillando por su ausencia, demostrando que están deseosos de que el triunfo de cualquiera de ellos sea idóneo. Eso habla muy bien de la autoridad, Carlos. Se sentaron a verlo y que el mejor hombre salga victorioso. Y las palabras iniciales de Stephanie McMahon y de Triple H, al igual que el gesto del señor McMahon, nos demuestra que están plenamente conscientes de la trascendencia de este combate. Cena va hacia arriba. Cena está llegando ahí arriba. Está cerquita Cena, pero ahí está Randy Orton al pie, firmemente agarrándole con la pierna, golpeándole en la espalda, trayéndolo abajo. Está muy entero todavía Randy Orton. Uy, Y azotón, abajo. una variante suplex ahí. Y vio la escalera. Ahora, señoras y señores, estamos hablando de seres humanos especiales, atletas especiales, con capacidades especiales. Esto es dificilísimo, esto es terriblemente complicado para cada uno de ellos, y mucho más cuando hay tanto en juego. Cena dolorido, en pie de guerra, Randy Orton preparando la escalera. Y no para subir precisamente. Tiene dueño la escalera, tiene dueño. Escalerazo, si me lo permite. Pero se aparta Cena de peligro. La escalera terminó fuera. Vamos con la silla. Patada para Cena y viene la silla en la espalda para Cena. Va a comenzar la lluvia de silletazos. Y otro. Cada uno de ellos
puede hacerte tanto daño en la columna vertebral, en la espina dorsal, en las vértebras, cada una de ellas. Randy Orton colocando estratégicamente en el ángulo, en la esquina, la silla metálica para castigar seguramente a Cena. Sí, la está preparando bien, la está asegurando exactamente en la posición que él la desea. Hemos notado antes de que los dos han ganado Money in the Bank, pero ese tipo de lucha no es algo común para los dos. Buena tacleada de Cena. Otra. Y se agacha, evita el lazo, engancha y prepara el terreno. Sí, parece que no lo va a ver. Y lo que dijiste, Ricardo, es muy interesante, pero ¿sabes lo que eso dice? Que estos dos hombres, por llegar a donde quieren llegar, hacen lo que sea. No me puedes ver, pero viene la patada de Randy Orton en la cabeza, en la cara de Cena. Y lo mete duro contra la silla en la esquina. Y se lastimó feamente, horriblemente. Creo que el hombro derecho y su brazo derecho recibieron la peor parte del impacto. Ahí vemos al árbitro precisamente, Shaq Patton, cerciorándose de que pueda continuar en el combate Cena. Lo que puedo ver es que Randy Orton inteligentemente buscó otra escalera, la va a abrir. Digo, eso es lo que yo creo que va a hacer. Claro. Está doblegado en la esquina, es Cena. Claro. El que está preparando una escalera para ascender hacia la grandeza es Randy Orton. Hay dos teorías. Una, destrozas a tu oponente al punto que no pueda moverse. O otra, cuando veas la oportunidad, rápidamente trata de subir para conseguir lo que deseas. Y es el caso de Randy Orton. Cena despertándose. Randy Orton con una mano en un título. Ataca Cena. Nuevamente le quita la oportunidad. Se prendía de ambos cinturones Orton, pero lo traen cuesta abajo. Ahí lo estrellaron de cara contra la estructura metálica de la escalera. Lo dejó libre. El camino para Cena. No, John, no, Pero en vez de hacer eso, ¿por qué no va por los títulos? No me puedes ver. ¡Toma! ¡Qué error tan grande! Espero que no sea costoso para Cena. ¡Qué error tan grande! Tú ves cuando a veces el estando ego ahí se mete en tu trabajo, en tu camino, como Tan una piedra. tan cerca del triunfo. ¿Por qué prefirió hacer esto? Bueno, pero Cena ve otra maravillosa oportunidad para rematar a Orton. Prepara la escalera. Mira que un rayo no cae dos veces en el mismo sitio. Y rompe la mesa Orton. John, ahí estás. ¡Qué remate! John, esta es su oportunidad, John. Desafortunadamente estaba fríamente calculado, cosa que no pude prever. John, ahí Señoras y estamos. señores, Una carambola, 2 en 1. Y ahora el camino queda despejado para John Cena. cuidado si no fue tan carambola, Carlitos. Quizás lo tenía fríamente calculado, como te dije. Porque si él no subió y no lo agarró directamente es porque tenía alguna razón. Carambola jugando al billar. No fue chiripa, fue planeado. John, ahí Y estamos. John Cena va a triunfar. Esa es tu oportunidad, Ya John. llegó. Toma los pero le derriban la base. Ubicado para él. ¡Qué combate! Señoras y señores, que Randy Orton haya atravesado la mesa con su cuerpo. John Cena estaba arriba saboreando el oro como un niño saboreando un helado de mantecado. Y en este momento regresa con esa velocidad, Carlos Cabrera, que te dice Randy Orton: papá, ese señor es campeón aquí en la China. Bueno, hemos visto también a Cena recuperarse en el transcurso del combate de igual manera. Sí, pero nada como atravesar una mesa. Y qué rápido en ese RKO en contraataque Orton. ¡Wow! Bueno, no nos quedamos cortos cuando esperábamos un combate de esta magnitud. Lo midió, lo ponió, cabezazo. Otro impacto, otro con la cabeza. ¡Wow! 4 en línea. Derecha en la testa para Cena. Responde ahora. No sé ni cómo. Cena vuelve al combate. Conecta con la derecha, se impulsa, viene. Lazo, afuera, Orton. ¡Fulminante! Y cae ¡Fulminante! frente a nosotros, Randy Estamos, Orton. aquí estamos. ¿Viene Cena o no? No. ¡Qué susto! Estrellan la cara de Orton contra el filo del ring. Miren el poder físico de Cena levantando la parte superior de la escalera metálica. Y está sangrando. ¡Oh! Está sangrando, sí, hay un líquido vital en la La frente sangre. de Randy Orton. Oye, increíble cómo le acaba de pegar la escalera metálica en el rostro casi. Y está esperando Cena para rematarlo. Tiene más, tiene más. Viene, hay más para Orton. ¡Tira de Orton! ¡Wow! ¡Descomunal! Dos veces es demasiado. 2 veces es demasiado, no creo que pueda sobrevivir a esto. Bueno, ahí el camarógrafo estaba demasiado cerca. Cena
Empujó accidentalmente y arma el camino hacia la victoria con una mesa en el ring ahora Cena. Sin embargo, las víboras pueden sobrevivir sin agua en el desierto por mucho tiempo. Pueden esconderse para que ningún ave de rapiña se las coma. Yo siento que Randy Orton todavía, tengo la esperanza, pueda seguir trabajando en este combate. Hay dos mesas en sendas esquinas en el ring. Hay una escalera y Cena va a buscar a la víctima. Oye, pero un momentito. ¡Pero el micrófono! ¿De dónde? Sacó un micrófono Randy Orton y se lo estrelló en la cabeza a Cena. No sé, pero puedo predecir que fue muy oportuno porque el efecto fue hecho. Y aún sigue portando el micrófono ahora en la truza Orton, cuidado. Viene con candado cerrado, atacando a Cena. Va a usar la escalera, mira. Un emparedado entre el pisotón y el metal. La cabeza de Cena sufre. Micrófono en mano. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué desea hacer? ¿Qué pretende hacer? Se fue el aumento de nosotros en ese micrófono, Marcelo. Wow. ¡Ey! Y Randy Orton. Por favor, ¿Podemos dejar nuestra mesa? Con nuestra mesa. Cosa que no me gusta. Cosa que no me gusta. Esto, amigos, Cosa que no me agrada en lo absoluto. Cosa que no me gusta. Y yo quisiera Cosa que no me gusta. ¿Por qué siempre salirme de aquí, apartarme de aquí. ¿Por qué siempre tiene que ser esta mesa? Oye, cuando hablamos de Mira, TLC, Ricardito, vamos a quitarnos aquí. hablamos de mesas, pero no necesariamente tenía que ser la de nosotros. Pero cuando se trata de estos campeonatos, para unificarlos, cualquier cosa es válida esta noche. Wow. Yo me escudo aquí detrás de Ricardo. Y yo mi lugar ¿Qué? favorito. Que tiene más acá carne. nos paramos detrás de JBL, ¿no? Bueno, ya nos pusimos a un buen recaudo aquí. Mientras que Randy Orton está planeando la manera como va a castigar a Cena. Y lógicamente, según las intenciones de él, iba a hacer sobre nuestra mesa. Sin Pásale, embargo, pásale, por favor. No, yo me quedo aquí tranquilo. Sin embargo, me parece que está perdiendo mucho tiempo tratando de buscar en su cabeza exactamente lo que quiere hacerle. ¡Mira! ¡Ya sé lo que quiere hacerle! Va para la patada. ¡Sí! ¡Oh, no! ¡La patada al cráneo! ¡La esquiva! ¡Cena lo engancha! ¡Vamos! ¡Ajuste de actitud! ¡Y se rompió la mesa! ¡Wow! ¡Horrible! ¡Fue con todo! ¡Con todo! Esto es exactamente lo que significa esta noche para estos dos. Ahora la pregunta es, después de lo que acabamos de ver, ¿podrá Randy Orton de alguna forma recuperarse para tratar de pedir que Cena logre lo que desea? Va a ser muy difícil, el camino cuesta arriba ahora para Randy Orton. ¿Cómo pudo robarle el mandado? ¿Cómo pudo quitarle el caramelo? Ya lo tenía listo Randy Orton y Cena aprovecha el momento para ajustarlo. Pero parece que no está totalmente fuera de combate Randy Orton, el árbitro se cercioraba. Y el que está de vuelta en el ring es ahora John Cena, el camino ahora despejado, expedito para Cena. Y está aquí, está listo y tiene la oportunidad para subirse a esas escaleras. Está preparando la escalera, colocándola debajo de los cinturones. El camino está despejado para él. Sin embargo, vemos cómo Randy Orton poco a poco trata de recuperarse. De alguna forma tiene que llegar. Él sabe que es todo o nada en este momento. Bueno, sigue creyendo en eso. Lleva muy cerca del triunfo a John Cena. A punto de convertirse Cena en campeón de campeones. Ahí va arriba, está demasiado cerca. No creo que pueda pasar nada que pueda detenerlo. Subiría más rápidamente si no estuviese tan castigado. Agarró uno de los cinturones. Ahora los dos. Pero ataca Orton y derriba la escalera y queda colgando de los cinturones Cena. ¡Queda colgando John! Afuera de la escalera. ¿Qué va a hacer? Que no se pase. Como Y piñata. se arma Orton, le va a dar como piñata. Le va a dar como piñata. No, Un golpe y derriba a Cena, No. casilletazo en la espalda. No tiene nada de dulce adentro. Dulce tiene lo que está haciendo en este momento Bueno, Randy Orton. Dulce castigo si se quiere. Wow. Bueno, y aquí seguimos al pie del cañón, sin mesa, pero contentos de estar aquí haciendo historia con ustedes. Nuevamente armado Randy Orton. ¡Sí, me lo ataca! ¡Rompe otra mesa con el cuerpo de Orton! Segunda que rompe Orton. Ahora, eso me deja más claro exactamente la capacidad que tiene Randy Orton. Carlos, segunda mesa de ese tipo. Más También bien, atravesó es la de la tercera, nosotros. la claro. tercera. También atravesó la de nosotros. Bueno, si se tiene en cuenta la de nosotros, por supuesto. Y la de nosotros es mucho más sólida, Carlos. Sin embargo, mira lo que quedó de ella. Nada, está hecha trizas.
Quedamos viendo la repetición ahí de esa movida formidable por parte de Cena. Es ahora el momento para Cena. Ahora hay que aplaudir, Carlos, a ambas superestrellas que han entregado cada uno lo mejor de ellos. Respondiendo a las expectativas de este combate sumamente importante, el más importante de la última década por lo menos. Oye, ¿qué es esto? Oh, ¿Las esposas? sí, está sacando esposas, Randy Orton. Oye, para asegurarse que Ahí. no pueda moverse. Cierra una en la cuerda inferior y ahora la otra en la muñeca Ay. de Cena. Ay, no hay forma de que Cena pueda llegar ahí arriba a buscar los campeonatos. Cena está tratando de impedir que cierre la esposa sobre su muñeca, pero lo consiguió Randy Orton. Oye, ¿te acuerdas en el pasado que Randy Orton hizo algo parecido a nuestro jefe? No debo decir eso. No dije nada. Malas historias no voy a recordar. Cuidadito. Y la carnal. llave la tiene Orton. Y agarra la silla Orton, alejando cualquier posibilidad que pueda tener de un arma en su contra John Cena. Es el momento de buscar una escalera y simplemente subir. Tiene el camino despejado. No hay nadie en la Colgando autopista. las preseas, el campeonato mundial pesado y el campeonato de WWE sobre el ring, y Cena puede hacer absolutamente nada para impedir que ahora consiga esos títulos Randy Orton. La llave la tiene él y creo que la llave la va a desaparecer. La va a desaparecer. ¿Qué va a hacer? Se la va a lanzar a la gente. Se la tiró al público. Cuidado que la gente puede devolvérsela. Mira, la gente está diciéndole, le estoy viendo aquí afuera, que la lancen de vuelta. Qué gran movida, qué gran astucia por parte de Randy Orton. Y Cena tiene mucha fuerza, pero no creo que sea capaz de romper las esposas. Y ahora se va de compras. Está buscando la escalera más alta y más segura Randy Orton para traerla al ring. Y por supuesto, tiene con qué pagarla. Está solo, está completamente despejado el camino. ¿Qué hace Cena? Bueno, hace Cena, Cena? de alguna manera, ¿Piensa que la puede reventar? sí, está utilizando la escalera que está más cerca para tratar de romper la esposa. Pero remete sobre con la escalera que tiene en su poder Randy Orton. Y tiene más. No. Ya dice, no. Esta vez no me preocupo por ti. Esta vez lo único que me queda es ponerla en el lugar privilegiado para conseguir lo que quiero y llegar a la tierra prometida. Imagínate la desesperación de Cena. ¿Eso es lo que tú dices que es un buen campeón, Marcelo? Papá, son recursos que se usan para llegar a donde uno quiere. Eso es válido. Recuerden que es sin descalificación. Aquí todo es válido. Sí, pues yo entiendo el punto de Ricardo. A veces cuando se usan cosas extrañas, pues de alguna forma demerita el trabajo de un campeón, cosa que yo completamente estoy en desacuerdo. Pero mientras estés respetando las reglas. Claro. Ahí está, esa escalera es altísima, casi que llega a los podios cinturones. Mira, reventó ¡Reventó la cuerda! unión en la esquina de la cuerda! Y Cena comienza a ascender por el otro lado. ¡Óyeme! ¡Wow! ¡Qué poder tiene Cena! Y está conectando con el esquinero. Eso es Con metálico, argolla eso es metálica metálico, en la sí. cabeza. A Randy Orton. Uno más. ¡Toma! ¡Y cae! ¡Ahí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Increíble! ¡Aquí está la oportunidad! Cena puede ganar ahora. Pero está enredado. Ni siquiera él puede zafarse del enredo que tiene ahí con la cuerda, la esposa, ¿Cómo va a la poder subir? escalera. No puede subir el brazo. Bueno, que va a tener que hacerlo con una sola mano aquí Cena. Y ahora está atacando, alando la soga que tenía Cena en su poder Randy Orton. Claro. Y por supuesto está alando las esposas también hacia abajo. Obviamente, se la puso fácil para que la bateara de home run. Él sabe que hay Pero contacto mira, con las mira el cuerdas. esfuerzo que está haciendo Orton. ¿Qué poder tiene Cena? Está en este momento frenando las intenciones de Orton. Finalmente, la víbora lo consigue. Y estrella a Cena de cara contra la mesa en la esquina. Vamos, velocidad. Es velocidad lo que le hace falta. Randy, Es aquí más. estamos. Esa es tu oportunidad, Randy Orton. El filo de la mesa logró romperse también con la potencia del impacto. Y ahora, el gran momento para Randy Orton. ¡Qué lucha! Es una montaña rusa de emociones. Es que- Orton va a ganar. Es de Así él. es como se va a hacer. Este era el momento. No Este me era el digas que momento. así va a ser. Ya lo tiene. Va a Es ganar. campeón de ¿Por qué campeones. frena? ¿Por qué frena? ¿Por qué no duda? ¿Por qué duda? Está saboreando ¿Qué el está haciendo? momento. ¿Qué Está gozando el momento. Que la gente lo entienda, la gente lo sepa, la gente lo respete como lo que es el campeón de campeones. Cimentando su legado. Haciendo historia como... Y así se hizo, damas y caballeros. Su ganador. Aquí tenemos al campeón de campeones, Randy Orton. Y lo más importante, que quede muy claro,
La autoridad se sentó para ver un combate que todo el mundo quería observar. La historia se acaba de hacer de la forma más limpia posible. No hay forma de que nadie pueda empañar la victoria de Randy Orton. Eso de limpio, olvídate, porque hubo tantos objetos contundentes. Pero sí, la autoridad brilló por su A ausencia. eso me refería, Carlitos. A eso me refería. El dueño, campeón unificado de ambos títulos. Campeón de campeones, responde al nombre propio de Randy Orton. Y miren qué manera de celebrar. El doctor rápidamente va a tratar de atenderle la herida en la cara a Randy Orton. Momentos cruciales que merecen aplausos para ambas superestrellas. Desesperación en Cena tratando de salirse de la trampa donde lo había metido. Mira cómo logra despegar la unión de las cuerdas en la esquina. Y con la parte metálica de la misma castigaba a Randy Orton, haciéndole retroceder, golpeándole para hacerlo descender violentamente, por cierto. No sé si es justo decir que toda esta idea de alguna manera se elucubró, fue de alguna manera gestada por John Cena y la autoridad se la compró. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que sea como haya sido la forma en que se gestara este combate, Randy Orton aprovechó el mejor momento y Randy Orton demuestra por qué es la cara inequívoca de Bueno, WWE. de labios de Triple H y Stephanie hemos escuchado que ellos estaban pensando acerca de esta idea desde mucho tiempo atrás. Damas y caballeros, aquí en esta noche vimos historia que se hizo. Vimos a Randy Orton y a John Cena que se dieron todito. Hasta nuestra mesa sufrió. Pero todos al final de la noche tenemos solamente un campeón y este campeón es Randy Orton. En un combate que cambia definitivamente el curso de la industria, el curso de WWE. Celebra la víbora ahora, campeón de campeones. Y John Cena no tiene por qué sentirse menos que nadie de ninguna manera. Campeón mundial de WWE, Randy Orton. Así lo señalará la historia. Otro gran logro de este gran campeón. Ahora, ¿será esto lo mejor para los negocios? Espérate. Momentito, hablando de ello. Aquí aparece el dueño de todo. El líder, el presidente de la junta directiva. El genio creador de la industria. Vincent Kennedy McMahon en compañía de Stephanie McMahon y Triple H. Quien viene aplaudiendo, hay que agregar la señora Stephanie. ¿Sabes qué? Ya lo dije, se sentaron a ver el transcurso del combate. Y ahora vienen, como buenos dueños, a celebrar lo que se ha logrado. Ahora, ¿quién podrá decir que fueron ayudados? El señor McMahon observando a John Cena. Ahora está ingresando al ring. Ahora, ¿quién podrá decir que fueron ayudados los intentos de Randy Orton? ¿Quién podrá empañar su victoria? Gran felicitación por parte de Stephanie McMahon para Randy Orton, al igual que de parte de Triple H. Mira, Stephanie, Triple H, quien le puso el ojo hace mucho y sabía que iba a ser el futuro de esta compañía. Por eso lo cobijó en Evolution. Y es obvio que la confianza es plena ahora por parte de la autoridad hacia Randy Orton. Mira, el jefe, frente a él. El combate terminó, pero tú puedes seguir viendo todas tus luchas clásicas favoritas, además de todos los contenidos originales de WWE. Suscríbete a WWE Network en cualquier momento, paga en moneda local y ten todo el catálogo de WWE al alcance de tu mano.